Bienvenido al canal Ecos del Abismo, donde lo desconocido toma forma, y cada historia es una grieta por la que se cuela la oscuridad. Nuestro mundo está lleno de maravillas naturales, sí, pero también está sembrado de rincones, donde la lógica no tiene poder, donde la ciencia tropieza, y donde el tiempo mismo se curva en formas imposibles. Los Apalaches no son una simple cadena montañosa, son un santuario antiguo, más viejo que la memoria del hombre, y en sus profundidades algo sigue despierto. En este relato conocerás la historia de 3 campistas que pensaron que sería una aventura más, una anécdota de fogata, pero lo que encontraron fue un horror que cambiaría sus vidas para siempre, o las extinguiría sin dejar rastro. Antes de que comencemos, quiero invitarte a comentar con la frase: la montaña decide quién sale. Esto no solo alimenta el misterio en los comentarios, sino que ayuda a que el canal crezca y llegue a más amantes del oscuro. Y si disfrutas este tipo de relatos, deja tu like. Eso le dice al algoritmo de YouTube que esta historia merece ser compartida y que no se quede atrapada en las sombras del olvido. Prepárate, porque esto no es una leyenda ni una fábula. Es un grito enterrado entre los árboles. No hay nada más embriagador para el alma joven que la promesa de lo salvaje en cielos abiertos, aire puro y la ilusión de estar lejos de todo. Ese era el plan. Un fin de semana entre amigos, lejos del ruido de la ciudad, lejos de la rutina, del trabajo, de las notificaciones constantes y de las preocupaciones. El bosque, pensaron, sería un refugio. No sabían que se estaban adentrando en algo que no olvidaría sus pasos. Luis, Camila y Ezequiel llevaban meses planeando aquella salida. Eran amigos desde la universidad, y tras años sin verse, por fin, coincidieron para acampar en los montes Apalaches, cerca de un tramo poco visitado, llamado Colina de los Suspiros. Un nombre bonito, pensaron, hasta poético. Lo que no sabían era que el nombre venía de un antiguo dialecto cherokee, y que su verdadera traducción era el lugar donde el viento llora por los que no regresan. Llegaron un viernes por la tarde. El aire era espeso, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Caminaron unas 3 horas montaña arriba, guiados por un viejo mapa impreso desde un foro de excursionistas. El sendero era estrecho, pero bien marcado al principio. Pasaron árboles centenarios, rocas cubiertas de musgo, y un riachuelo que cruzaron riendo, mientras Camila salpicaba a los demás. Montaron el campamento al pie de una colina, con vistas a un claro abierto, donde el sol caía, como en un anfiteatro. Naturalán era perfecto, pero cuando cayó la noche, algo cambió. No fue el típico silencio de bosque, era otra cosa, como si todo se hubiera apagado de golpe. Ni grillos, ni ranas, ni el canto de los búhos. Solo el crepitar de la leña y el murmullo leve del viento. Un viento que parecía tener forma. Luis fue el primero en notarlo. Dijo que sentía que algo los observaba desde la linde del bosque. Camila, más racional, se burló. Es el bosque. Obvio que hay ojos por todos lados, ciervos, mapaches, ardillas, asesinas, pero Ezequiel no se rió. Él tampoco había escuchado nada, y eso era lo raro. No había nada que escuchar. Tom y Malal se turnaron para mantener el fuego encendido, no por miedo, sino por precaución, o eso se dijeron. Pero Luis, en su guardia, vio algo. Lo describió como una sombra que se movía entre los árboles, agazapada, delgada, alta, demasiado alta para ser humana. Pensó que era su mente cansada. Pero al amanecer, encontraron algo imposible. A unos 30 metros del campamento, en el barro aún húmedo por el rocío, había una huella. Una sola, demasiado grande para ser de oso, demasiado larga para ser humana. Y más importante aún, no tenía dedos. Era como si alguien, o algo, con una pata alargada y afilada, terminada en una garra plana, se hubiera apoyado por un instante, y luego desvanecido en el bosque. Decidieron irse, empacar, volver por donde vinieron. Pero, cuando buscaron el sendero de regreso, no estaba. El camino que habían recorrido no estaba allí. No era que se hubieran perdido. Era peor, en el bosque. Había cambiado. Luis sacó el mapa. Señaló que el riachuelo debía estar a pocos metros. Caminaron durante 2 horas en línea recta, pero el riachuelo nunca apareció. Solo más árboles, cada vez más juntos, más altos, más viejos. El cielo se cerraba sobre ellos. El bosque era ahora una catedral retorcida. Y entonces, escucharon el silbido agudo, lento, repetitivo. ¿Lo oyeron?, preguntó Camila. Sí, respondió Luis.
pero no sé desde dónde viene. Y eso era lo inquietante. El silbido parecía rebotar entre los árboles, como si no tuviera fuente, como si el mismo aire lo produjera. Continuaron caminando, esta vez más rápido. Las sombras parecían más largas, aunque el sol aún estaba alto. Y entonces, Camila gritó. En un árbol a su izquierda, a unos 3 metros del suelo, había una figura pequeña. Parecía una especie de muñeco de trapo, hecho con ramas y pelo. Tenía los ojos cosidos con hilos rojos y una boca abierta en un grito. Colgabad, una cuerda hecha con algo que no quisieron identificar. No estaba allí la noche anterior. Eso lo sabían con certeza. Esto no es una broma, dijo Ezekiel. Nos están siguiendo. Luis propuso marcar el camino por donde pasaban. Cortó una tira de su camiseta y la ató a una rama. Cada 100 metros hacía lo mismo. Pero cuando pasaron por una roca grande, vieron una de las tiras que ya habían dejado. Era la primera. Dieron la vuelta en círculos. El bosque no los estaba dejando salir, y en la distancia, el silbido seguía, más agudo, más cerca, más humano. El silbido comenzó a tomar ritmo. No era una melodía, sino una secuencia, como si imitara la respiración de alguien que intentaba no ser descubierto, pero fallaba a propósito. Camila apretó los puños. Ella no creía en cosas paranormales, pero la lógica no sirve cuando el bosque se cierra sobre ti. El aire estaba más denso, más frío, y entonces la niebla llegó. No fue una niebla que descendiera lentamente, no. Apareció de golpe, como si alguien hubiese abierto la puerta de un cuarto cerrado durante siglos. En cuestión de minutos, el grupo no podía verse a más de 3 metros de distancia, y con la niebla, el silencio volvió. Un silencio tan espeso que se escuchaban sus propios latidos, hasta que el silbido rompió la calma, ahora justo detrás de ellos. Ezequiel se dio la vuelta, alzando la linterna con manos temblorosas. Nada, ya basta. Gritó: sea quien sea, sal de una vez. Entonces lo vieron. No fue una aparición completa, sino un destello entre los árboles, una figura alargada, delgado como una vara, pero alto, tan alto, que su cabeza casi rozaba las ramas superiores. Tenía piernas muy delgadas, pero no caminaba, se deslizaba, como si flotara apenas a centímetros del suelo. El rostro no tenía donde deberían estar los ojos. Había 2 hundimientos, como cuencas vacías. La boca era lo único visible en grande, como rajada de un lado al otro de la cara. Why do we say boca? Salía el silbido en Camila gritó. Luis la tomó del brazo y corrieron. No sabían hacia dónde, solo sabían que debían alejarse. El suelo crujía bajo sus pies y los árboles parecían moverse, cerrarse, hacerse más densos a medida que avanzaban. La linterna de Ezequiel cayó en medio del escape. Se dio la vuelta para recogerla, pero al hacerlo, la niebla pareció tragarse al resto. Camila, Luis, solo silencio. Corrió en la dirección en que creía que estaban, pero solo encontraba más niebla, más árboles, y un nuevo sonido en pasos. No day on animal, no day on human. Eran como garras arrastrándose, rasgando la tierra lentamente, disfrutando el momento. Ezequiel empezó a gritar, desesperado, golpeaba los troncos, tratando de hacer ruido, algo que lo orientara. Y entonces, una voz lo detuvo. ¿Por qué regresaron? Era una voz femenina tranquila, apagada, venía de la niebla. ¿Quién está ahí?, dijo él, acercándose. La figura apareció a unos metros. Era una mujer vestida con harapos, con el rostro cubierto de hollín y ojos tan blancos que parecían ciegos. Estaba sentada sobre una piedra, como si lo esperara. ¿Quién eres?, repitió él. Nadie sale, respondió, porque ustedes no entienden. No se acampa aquí y no se entra aquí. Esto es suyo. ¿De quién hablas? Ella no respondió. Solo levantó una mano y señaló detrás de él. Ezequiel guió nada en cuando volvió la vista. La mujer ya no estaba. Siguió corriendo, con la linterna apenas iluminando el camino. A los pocos minutos, escuchó el grito de Camila. Corrió en dirección al sonido hasta que la encontró. Estaba sola, temblando, con los ojos desorbitados. Lo vi, dijo ella. Estaba frente a mí y me habló, no con palabras, con la cabeza. Luis apareció poco después, con sangre en el brazo. Había chocado contra algo en la oscuridad. Oh, eso. El grupo decidió que no podían quedarse quietos, debían seguir caminando, aunque fuera sin rumbo. Hasta que la niebla se hizo tan espesa que solo distinguían sus propias sombras. Entonces, una figura cruzó el camino,
rápido, como un rayo luego otra y otra. Nos está rodeando, murmuró Luis. Está jugando con nosotros. Why, few. Ese momento cuando comenzaron los susurros, phrases inentendibles, como un lenguaje antiguo, roto, no parecían provenir de una sola fuente, sino de todas partes, de los árboles, del suelo, del interior de sus propias mentes. ¿Están oyendo eso?, preguntó Camila a Luis. No respondió. Tenía la mirada fija en algo, al pie de un árbol. Entre raíces retorcidas había un cuerpo, o lo que quedaba de uno. Estaba descompuesto, como si llevara semanas muerto. Pero lo más extraño no era eso. Era que tenía ropa de excursionista, mochila, botas, reloj, todo moderno. ¿Quién es?, preguntó Ezequiel. Camila se agachó. Había una cámara colgando de su cuello. La encendió. Dentro, un video lo reproducieron. En la grabación, 3 chicos riendo, acampando. A uno de ellos se parecía a Luis en demasiado, y luego, una figura entre los árboles, silbando en el silencio. Tras ver el video, fue absoluto. Ni siquiera el viento parecía atreverse a mover las hojas. Los 3 miraban la pequeña pantalla de la cámara, que aún mostraba el último fotograma en un rostro distorsionado por la distancia, alto y negro como la noche, con una boca inmensa, abierta en un silbido que parecía oírse incluso sin volumen. Luis fue el primero en romper el silencio. Eso, somos nosotros. Camila no respondió. Su mano temblaba mientras sostenía la cámara. Era imposible negarlo. Los gestos, las mochilas, la forma de caminar, incluso el lugar donde acampaban en el video, era el mismo claro donde ellos habían estado la primera noche. Ezequiel murmuró, casi para sí, esto ya pasó antes. Luis lo miró con el ceño fruncido, pero no respondió. Era como si, por primera vez, los 3 empezaran a aceptar algo que hasta ese momento solo flotaba en el aire. Innombrable, no era la primera vez que estaban allí. ¿Y si estamos atrapados?, dijo Camila. ¿Y si esto se repite una y otra vez? ¿Por qué no lo recordaríamos?, preguntó Luis, con los ojos bien abiertos. ¿Y si eso forma parte del castigo? Tío Ezequiel, si nos hace olvidar, si nos arrastra a repetir los mismos pasos cada vez, como ratones en un laberinto. Un juego. Camila intentó buscar más archivos en la cámara, pero la batería murió con un pitido seco. Luis, inquieto, propuso volver al claro. Tal vez encontrarían algún objeto, una pista, algo que los ayudara a entender qué estaba pasando. Regresaron por el mismo camino, marcando los árboles con cortes paro al volver. El claro no estaba. Donde antes había un espacio abierto, ahora había una hilera de árboles tan juntos que parecía imposible que algo humano los hubiese plantado, como una pared de troncos. El bosque había cambiado otra vez. No se está moviendo, dijo Ezequiel, con los ojos clavados en la vegetación. No estamos caminando dentro del bosque. El bosque está caminando alrededor de nosotros. Camila se detuvo de golpe. ¿Y si no estamos solos? Luis levantó la linterna. En medio de la maleza, sobre una piedra, había otra muñeca, parecida a la anterior, pero más deteriorada. Tenía los ojos cosidos con alambre oxidado, y de la boca colgaba una pequeña lengua hecha de piel. Junto a ella había un trozo de tela, de la camiseta de Luis. Yo no dejé esto aquí, dijo él. Entonces, otro silbido, mucho más cerca en esta vez, respondido por otro, y luego otro y otro. Venían de todos lados. Ezequiel retrocedió un paso. Camila se cubrió los oídos. Luis apuntó la linterna hacia la dirección más abierta y gritó, ¿qué quieres de nosotros? Por un momento, Tudusei detuvo, y entonces una figura cruzó el haz de luz. Era igual a Luis, a misma estatura, misma chaqueta, misma, pero sus ojos eran negros completamente, y su boca sonreía de forma antinatural, como si la piel estuviera tensada hasta el límite. Luis cayó al suelo. Camila. Ezequiel se interpuso entre ellos y la figura, que se esfumó en la niebla como humo. No puede ser. Eso era yo, balbuceaba Luis. Eso era yo. Camila lo sujetó. No, eso te está copiando. Ezequiel, pálido, miraba en otra dirección. ¿Qué?, preguntó Camila. No era solo uno, dijo él. Hay más. Los veí, detrás de los árboles. Hay más de nosotros. A los 3 retrocedieron juntos. La niebla se espesaba otra vez, y ahora podían verlos en siluetas. Entre los árboles, casi exactas a ellos, como reflejos rotos, se movían lento, sin rumbo, como si estuvieran perdidos también. Uno de ellos silbaba a un otro, lloraba, y uno más repetía palabras que ninguno había dicho.
pero que sabían que algún día dirían. Entonces escucharon algo completamente distinto, una grabación. Su propia vida. Llegamos hace unas horas. El bosque es más denso de lo que esperábamos. Montaremos el campamento cerca de una colina, colina de los suspiros, murmuró Camila. Eso lo di yo. La grabación sonaba desde una pequeña radio clavada en el tronco de un árbol. Una radio vieja, cubierta de tierra, musgo y sangre seca. Luis la arrancó, cayó al suelo. Las voces se detuvieron, pero algo se había activado. El suelo tembló. Las ramas de los árboles crujieron como si alguien las desgarrara desde dentro. Y el silbido ahora no era un noán, era un canto gutural, antiguo, animal, que subía en intensidad como una oración de los condenados. Y al final, algo se abrió paso entre los árboles. Alta, enorme, cubierta de piel desgarrada, con extremidades humanas injertadas en lugares imposibles, como un mosaico de carne robada. Tenía 3 rostros, uno joven, uno anciano y uno vacío. Cada uno silbaba con una frecuencia distinta. Cada uno parecía mirar a uno de ellos. Ezequiel cayó de rodillas. Luis soltó la linterna. Camila solo dijo una palabra: Correa. No lo pensaron o no, lo discutieron, solo corrieron. Sus pies golpeaban la tierra húmeda, esquivando raíces como látigos y ramas que se cerraban como trampas. El aire era espeso, casi sólido. La niebla los rodeaba como un sudario vivo, sofocante, empapado de voces que ya no imitaban, sino que hablaban directamente en sus mentes. Uno de ustedes se quedará, otro olvidará, y el último llevará el eco. Las frases no eran susurradas, eran implantadas, sentidas, como si cada palabra fuera esculpida en los huesos. Camila iba al frente. Su respiración era irregular. El corazón parecía reventarle en el pecho. Aún no sabía si corrían de algo real o de un delirio compartido. Luis la seguía, con los ojos fijos en un punto inexistente. Detrás, Ezequiel comenzaba a perder velocidad. «No pares», gritó Camila sin mirar atrás. Pero Ezequiel tropezó. Cayó con fuerza sobre el lodo. Cuando intentó levantarse, algo lo sujetó del tobillo. No era una raíz, era una mano humana pálida, con uñas rotas, que salía del suelo. «¡Ayuda!», gritó, pataleando. Luis se detuvo, regresó, y tiró de él con todas sus fuerzas. La mano cedió, pero al hacerlo, algo más emergió a un rostro, parecido al de Ezequiel, pero cubierto de tierra, con los ojos abiertos como platos, llenos de tierra, y la boca abierta. En un grito mudo, Camila lo vio solo por un segundo, luego la tierra lo tragó otra vez. «Sigamos», gritó Luis. Avanzaron sin rumbo, solo huyendo, hasta que de pronto los árboles desaparecieron. La niebla se disolvió como si una puerta se hubiera cerrado. Tras ellos, y frente a los 3 amigos, estaba el claro. Su claro, misma fogata, mismas mochilas, mismo círculo de piedras. Pero había algo más. Sentados junto a la fogata, había 3 cuerpos. Uno parecía Camila, con el cabello recogido, como el primer día. Otro era idéntico a Luis, con su chaqueta abierta y la linterna aún colgando de su bolsillo. El tercero, Ezequiel endormido, con la misma herida que tenía ahora. «No puede ser», susurró Camila. «Esto no tiene sentido». Luis se acercó con cautela. El cuerpo que era él tenía los ojos abiertos, pero no veía. Parecía atrapado, mirando al cielo, como si algo invisible lo mantuviera suspendido entre la vida y la muerte. Ezequiel, temblando, se acercó a su copia y le tocó el hombro. Al hacerlo, el cuerpo se deshizo como ceniza húmeda, pero antes de desaparecer por completo, le susurró algo, un solo susurro. «Un hombre, Eiran, ¿qué dijiste?», preguntó Camila. «No, no fui yo», dijo Ezequiel. «¿Fue él? ¿Iron?». Luis frunció el ceño. «¿Quién es Eiran?». La respuesta vino desde la espesura, no con palabras, sino con el crujir de huesos, el gemido de carne viva estirándose. La criatura regresaba. Emergió del bosque como una mancha de oscuridad líquida. El mismo cuerpo alto y deformado, pero ahora, cada uno de sus 3 rostros tenía ojos, y todos lloraban sangre. No caminaban, flotaban. Cada paso que daba era como si el suelo se deformara, hundiéndose bajo su peso. Camila retrocedió. Luis se interpuso entre ella y la criatura. Ezequiel cayó de rodillas, con las manos en la cabeza, como si la presión del entorno estuviera desgarrándole los pensamientos. La criatura habló no con sonido, sino con presencia. «Uno debe quedarse»,
Uno debe olvidar. Uno debe llevarme. Camila gritó, corrió hacia la fogata, tomó una rama encendida y la lanzó contra el cuerpo de su doble. El fuego estalló. Las cenizas se elevaron y por un segundo la criatura se retorció. Luis lo entendió al instante. Fuego, no lo soporta. Ezequiel, aún temblando, buscó el bidón con combustible de cocina, lo derramó sobre las mochilas. Camila, otra antorcha improvisada. A las llamas subieron y entonces el claro cambió. Los árboles comenzaron a arder, pero no era fuego natural. Era fuego negro, no humo, no luz. Un fuego que devoraba el recuerdo del bosque. Las llamas consumían los troncos, pero también los sonidos, las voces, las huellas, los ecos. La criatura gritó un grito sin fin. El cielo se partió con un sonido. Seco la niebla se levantó y se esfumó. Y los tres amigos cayeron al suelo, exhaustos. Por unos minutos, todo fue calma. Respiraban, temblaban, pero estaban vivos. Camila rompió el silencio. ¿Se acabó? Luis asintió, aunque no estaba seguro. Ezequiel se levantó con dificultad. No fue una criatura cualquiera, dijo. Era un ciclo, un castigo, un reflejo de nosotros mismos. Luis miró el bosque. Ardido lo que antes parecía eterno, ahora era un montón de cenizas y árboles quebrados. Entonces, ¿hemos escapado? Camila miró al horizonte. Por primera vez, no había niebla, no había oscuridad. Por entonces, un pequeño silbido leve, débil, lejano, muy lejano, no lo sé, susurró. El silbido desapareció tan rápido como había llegado, como un último suspiro de algo que, aunque herido, seguía vivo en alguna parte. Luis, Camila y Ezequiel no se atrevieron a hablar por un largo rato. Solo se miraban, como si necesitaran confirmar que aún estaban allí, que seguían siendo ellos mismos. El bosque ya no era el mismo. La niebla se había retirado como una marea vencida, y el cielo, que antes era una manta gris perpetua, ahora mostraba un amanecer opaco entre las copas altas de los árboles. Encaminaron sin rumbo, pero con un instinto renovado. Ya no se movían como perdidos, se movían como sobrevivientes. El paisaje cambió lentamente. La vegetación dejó de oprimir. Los árboles, aunque aún densos, dejaban entrever claros, piedras musgosas y rastros que parecían más humanos. Y entonces, al doblar una colina baja, vieron el sendero enmarcado con señales visibles, como si alguien lo hubiera limpiado. Durante la noche, ¿siempre estuvo ahí?, preguntó Camila. Luis no respondió. Solo apretó el paso. Ezequiel lo siguió sin decir una palabra. Caminaron por horas. La luz se volvía más cálida, más real. El silencio ahora era natural, lleno de hojas, de viento, de ramas secas bajo sus botas. El tipo de silencio que el cuerpo reconoce. No ese otro, viscoso y antinatural, que habían vivido en el corazón de la colina. Y entonces la vieron, a la señal de madera que daba la bienvenida al sendero del mirador norte, doblada, vieja, pero familiar. Habían salido, se abrazaron sin decir nada. No fue un abrazo de alegría, fue uno de incredulidad, de horror, compartido ante trauma que aún no encontraban forma de nombrar. Pero cuando llegaron al auto, algo los detuvo en seco. El vehículo estaba cubierto de polvo, las llantas semihundidas en tierra, como si llevara años allí. ¿Qué?, susurró Ezequiel. Camila se acercó al parabrisas. Había algo escrito con un dedo desde adentro del vidrio. Ante lo advertí, Luis abrió la puerta. Dentro del coche, todo estaba exactamente como lo dejaron, excepto por un objeto en el asiento trasero, una cámara. La misma cámara, la que Camila había encontrado junto al cadáver. La encendieron. Había un solo video. Luis lo reprodujo con manos temblorosas. Las imágenes eran de ellos tres, bajando del coche, riéndose, cargando mochilas, diciendo "Ease, aquí por fin". Luego se les veía caminando hacia el bosque. Y después, la cámara permanecía en el asiento, grabando, por días, la luz del sol y de la luna pasando en bucle, lluvia, niebla, hojas cayendo. Nadie regresaba hasta que una figura apareció. Alguien se acercó al coche. No se le veía el rostro. Solo se escuchaba el silbido. La figura se inclinó, metió la mano por la ventana entreabierta y escribió: "Te lo advertí". La grabación terminaba ahí. Luis apagó la cámara. Nadie se movió por unos minutos. No sabían qué hacer con esa información, con ese ciclo. ¿Cuánto tiempo pasó?, preguntó Camila. Ezequiel encendió su celular sin señal, sin batería. ¿El de Luis?
tampoco respondía. Solo el de Camila tenía algo de carga, gracias a una batería portátil olvidada. Encendió el dispositivo. Pantalla de bienvenida. Fecha 14 de noviembre. La última vez que recordaban haberlo encendido había sido el 5 de octubre. Hemos estado más de un mes ahí dentro, susurró Camila, pero ninguno tenía recuerdos. Solo lo que había sucedido durante lo que ellos pensaban que era una noche. Luis arrancó el coche. Sorprendente, el motor rugió sin problema. Pero antes de salir, Ezequiel bajó la ventanilla y lanzó la cámara lejos. ¿Al bosque? ¿Qué haces?, preguntó Luis. Eso no debe salir con nosotros. Caminaron hasta el final del sendero con el auto. El bosque quedó atrás. Se alejaron. La carretera apareció. Camila miró por el retrovisor ni lo vio. Entre los árboles, alto, quieto, oscuro, los observaba Ann y luego silbó. No con la boca, con el viento. Pasaron semanas, volvieron a casa, volvieron a sus vidas. Pero no eran los mismos. Luis dejó su trabajo. Ezequiel se mudó sin decir a dónde. Camila empezó a dormir con la luz encendida. Cada uno lo enfrentaba a su manera. Pero los tres sabían una cosa. El bosque no los había dejado ir. Solo los había dejado escapar para que otros pudieran escucharlos. Y de vez en cuando todo estaba en silencio, justo antes de dormir, oían un silbido leve del otro lado de la puerta, o detrás de una ventana en un sueño. Y entonces comprendían. El ciclo nunca terminó, Ann solo cambió de forma. Después del regreso, las cosas comenzaron a torcerse lentamente. No fue inmediato, ni violento. Fue como el goteo constante de una fuga invisible. Día tras día, algo en sus vidas se desajustaba. Pequeñas cosas insignificantes para cualquier otro, pero que para ellos tenían un eco distinto. Un eco demasiado familiar. En Camila fue la primera en notar los patrones. Al principio, eran silbidos que surgían en medio del ruido de la ciudad, el chirrido de un bus, el paso del viento por una rendija, el pitido de una tetera. To-dos distintos, to-dos hasta que, una noche, mientras editaba fotos en su laptop, encontró una imagen que no recordaba haber tomado. Era de ellos, tres en el bosque, de espaldas, alejándose del lente. Ninguno de ellos había tomado esa foto. Luis también empezó a tener episodios extraños. Soñaba con el bosque siempre con el mismo árbol, alto, seco, retorcido como si estuviera gritando. En cada sueño, estaba más cerca de ese árbol, y una vez, cuando despertó, tenía barro seco en los pies. La ventana de su departamento estaba abierta. Vivía en un piso 12. Ezequiel, por su parte, comenzó a escuchar voces. Al principio eran murmullos vagos, en la ducha, en el silencio de la noche, entre ruidos de la calle, pero luego comenzaron a hablarle con claridad. Eran voces desconocidas. Eran las de Camila y Luis, diciendo cosas que jamás dijeron. Cosas como todavía estás allá, o la criatura te escogió. Y una vez, una frase que lo dejó helado, despierta Ann, estás dentro. Él comenzó a preguntarse si, en realidad, habían escapado, y si todo esto era solo una nueva capa del mismo ciclo, y si estaban viviendo una versión construida por la entidad. Camila trató de volver a su vida anterior. Se esforzaba por fingir normalidad, por aferrarse a la rutina, pero cada vez que tomaba una fotografía, algo aparecía en el fondo en sombras, figuras humanas en la distancia. Algunas tenían su propio rostro. Una madrugada, recibió un correo electrónico, sin remitente, sin asunto. Solo una línea de texto. Uno debe quedarse, otro debe olvidar, el último debe llevarme. Después de eso, decidió volver al bosque no para investigar, sino para terminarlo. Contactó a Luisen. Él accedió sin resistencia, como si lo hubiera estado esperando. Ezequiel, al principio, se negó. Llorón se enfureció, pero al final, accedió también. Volvieron al mismo lugar, pero el sendero no estaba. El bosque los recibió sin señales, como si supiera que volvían con las manos vacías, pero con el alma cargada. Caminaron hasta el claro, o lo que pensaban que era el claro, y lo encontraron. Ann, las 3 mochilas, en las 3 fogatas, las 3 muñecas, y algo más en un árbol nuevo, en el centro negro en Alton, y colgando de sus ramas, como frutos malditas. 3 grabadoras. Ann Luis tomó una, la encendió. La voz era de Camila, llorando. No podemos salir. Nos copia, nos deshace. Yo ya no. Soy yo, Luis. Si encuentras esto, no regreses. Ezequiel prendió la suya. Era él, Ann gritando. Ann
suplicando, «Por favor. Sí. ¿Alguien escucha esto? Sáquenme de aquí. Esto no es real. Esto no es real». Camila encendió la tercera silencio y luego una respiración y al final un silbido, idéntico al que escucharon la primera noche. Se miraron sin hablar. Entendieron que nunca habían salido, que el ciclo no era una trampa, era una red, una que atrapaba mentes, identidades, cuerpos y los reciclaba. Y entonces apareció no como una criatura, sino como una sombra, una grieta en el aire, un error en la realidad. Y al mirar hacia ella, cada uno vio algo distinto. Luis vio a su madre muerta, Camila, a sí misma, envejecida, cubierta de lodo en Ezequiel. Vio al árbol, el mismo árbol de sus sueños, y entonces comprendieron en uno debía quedarse. Luis dio un paso adelante, sonrió en sus ojos, ya no eran suyos. «Yo ya estuve aquí antes», susurró. Camila gritó, intentó detenerlo, pero Luis cruzó la grieta y desapareció. Luis, el umbral sin un sonido, ni un grito, ni un chasquido, simplemente dejó de existir en el plano visible, como si la criatura, ese antiguo titiritero sin rostro, lo hubiese reclamado, deshecho y reconfigurado en otra parte del bosque, en otro plano o en otro ciclo. Camila cayó de rodillas, el alma hecha trizas. «¡Luis!», gritó con una voz que parecía venir de alguien más, alguien quebrado. Ezequiel no supo cómo actuar. El terror no era ya una emoción, sino una membrana en la que se habían convertido. La desesperación se filtraba por su piel, impregnándolo todo. Él eligió quedarse, dijo, intentando convencerse. Pero lo sabían, Luis no eligió. Fue llamado, una grieta en el aire, una sombra sin forma, lo había reclamado como si ya fuera suyo desde el inicio. Camila se levantó temblando. «Esto no ha terminado». No ha terminado», respondió Ezequiel. Pero el bosque cambió. Una vez más, a su alrededor, los árboles comenzaron a encorvarse hacia adentro, como si estuvieran rindiendo reverencia a algo invisible. La tierra tembló levemente, apenas lo suficiente para hacer que las ramas vibraran como cuerdas de un instrumento oscuro. Y entonces apareció la figura. Ya no era la criatura, no necesitaba cuerpo, era el eco puro, una vibración, una presencia que se manifestaba como reflejo torcido del que lo observa. Camila lo vio con forma de su madre, abrazándola con los brazos podridos. Ezequiel lo vio como una figura alta y alada, hecha de sombras líquidos, con un rostro hecho de todos los rostros que habían perdido. Y ambos lo escucharon. En su propia voz, uno olvida, otro carga el eco. Ezequiel comprendió entonces que su parte en el ciclo había llegado. «Yo soy el portador». No hubo respuesta, solo un silbido. Pero fue distinto esta vez. No provenía de afuera, era desde dentro de él. Ezequiel cayó de rodillas. Las imágenes inundaron su mente. Cientos de versiones de ellos mismos, santos de grupos, algunos desapareciendo lentamente, otros sí, algunos repitiendo los mismos gestos, palabra por palabra, algunos aún atrapados en el ciclo, otros ya parte del bosque, y unos pocos, como ellos, cargados con el peso del recuerdo. Camila sujetó su rostro. Ezequiel resiste, pero él lloraba, no por dolor, sino por la comprensión. «Camila, este lugar no atrapa cuerpos, atrapa historia, y cada historia necesita a alguien que la lleve, que la transmita». «¿Qué estás diciendo? ¿Que yo ya no puedo salir? Yo soy la historia ahora». Una última grieta se abrió, pero era distinta, una más delgada, y frente a ella, una figura, Luis, o algo que llevaba su forma, pero sin boca, sin ojos, en solo silbido. Camila comprendió en él que lleva el eco, lo lleva fuera. El que olvida es perdonado. Ezequiel la abrazó. «Tienes que irte». «No puedo dejarte. Ya lo hiciste antes. Solo que no lo recuerdas». La empujó suavemente hacia la grieta. Camila luchó, lloró, pero su cuerpo fue absorbido, y entonces despertó en el bosque, sino en su cama, en su casa, en la ciudad. El sol brillaba por la ventana. La televisión estaba encendida. Una noticia: en grupo de excursionistas desaparecidos en los Apalaches. Solo una persona fue hallada en estado de shock. Se presume que los demás perecieron en condiciones desconocidas. Ella, Camila, era la única que había salido, o la única que había olvidado Corio al Babo. Se miró al espejo. Por un instante
por menos de un segundo. Su reflejo parpadeó antes que ella, y entonces escuchó un silbido suave dentro de su oído. Has llegado hasta aquí, valiente oyente. Pocas almas tienen la fortaleza, la paciencia y el coraje para sumergirse en las profundidades de este abismo, para caminar entre sombras y ecos que perturban la mente y el alma. Si aún sigues aquí, es porque algo en ti no teme mirar al horror de frente, porque buscas respuestas donde otros solo encuentran. Silencio en esta historia no es solo un relato, es un espejo oscuro que refleja los miedos que llevamos dentro, la frontera tenue entre lo real y lo intangible, la cadena invisible que une a quienes han perdido más que su camino en el bosque de los Apalaches. Camila, Ezequiel y Luis no solo se enfrentaron a una criatura, sino a la misma esencia del olvido y la memoria, del eco perpetuo que nunca muere. Ahora, quiero invitarte a dejar en los comentarios la frase que identifique tu experiencia al escuchar esta historia. Una frase que muestre que has sido parte de este ciclo, que has resistido hasta el final. Puedes escribir en soy, el eco que no mute. Al hacerlo, estarás no solo dejando tu marca, sino ayudándonos a construir una comunidad de valientes que desafían la oscuridad y la desconocen. Cada comentario fortalece a Ecos del Abismo y hace que estas historias lleguen a más personas, aquellas que, como tú, buscan descifrar los secretos del abismo. Si este relato despertó en ti esa inquietud profunda, esa mezcla de miedo y curiosidad, no olvides dejar tu like. Es un gesto pequeño para ti, pero gigantesco, para que YouTube recomiende estos relatos a más exploradores del misterio. Comparte este video con amigos, familiares o desconocidos, que sepan mirar más allá del velo, que sepan que en Ecos del Abismo, las historias no solo se cuentan, sino que se viven, se sienten. Recuerda, en el abismo, no es solo un lugar, está en cada rincón de nuestra mente, en cada recuerdo que se desvanece, en cada silencio que nos persigue. Solo los que escuchan con atención pueden oír su llamado. Gracias por ser parte de esta experiencia, por adentrarte en las sombras y traer luz con tu presencia, por ser el eco que no muere. Nos vemos en la próxima historia, y hasta entonces, mantente alerta, porque en la oscuridad, el silencio siempre tiene algo que decir.